Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria del martirio de San Juan Bautista, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículo del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escuchar. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día retoma lo que celebramos ahora, el martirio de San Juan Bautista. Y sobre todo, una de las cosas importantes que nos saca de tantas que menciona el Evangelio ahora es la importancia que tiene una escucha sincera, pero sobre todo una escucha activa de la palabra de Dios. Porque dentro de todo lo que nos narra el Evangelio hay algo que es interesante de reconocer, y es que Herodías tenía unas grandes ganas de matar a Juan el Bautista, pero no lo hacía o no lo llegó a hacer de una manera tan llamativa, porque Herodes miraba con respeto a Juan, y como lo menciona el Evangelio, lo oía, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. Y uno pues puede llegar a pensar que esto es bueno, pero de cara a la vida cristiana esto es insuficiente, porque muchas personas tienen la misma actitud de Herodes. Les gusta escuchar la palabra de Dios, les gusta tanto meterse de lleno en predicaciones, en mensajes y en tantas cosas. Pero, ¿de qué sirve que nosotros estemos abundantemente escuchando la palabra de Dios si no la ponemos por práctica? Hay gente, y en el contexto, por ejemplo, de esta parroquia en la que yo estoy, he conocido el testimonio de muchas personas que no vienen a la iglesia, no se comprometen, no llevan una vida cristiana correcta, hacen y deshacen todo lo que quieran. Pero ellos están seguros de que se van a salvar porque ellos escuchan predicaciones, sean de sacerdotes, sean de pastores evangélicos, pero ellos escuchan la palabra de Dios. Pero, ¿de qué sirve escuchar la palabra de Dios si no la vamos a poner en práctica? Si esa misma palabra no llega hasta lo más profundo de nuestro corazón a hacer ese camino de conversión necesario para que nuestra vida se transforme en lo que nosotros podemos llamar como una verdadera vida cristiana. Y es que ese es el gran problema. Podemos escuchar la palabra de Dios, pero no basta solo eso, sino, como lo dice el Señor, ponerla en práctica. Como aquel pasaje del Evangelio donde Jesús le dicen que ahí están su madre y sus hermanos. Y Él dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Herodes escuchaba con gusto la palabra de Juan el Bautista, pero como no creía en la fuerza transformadora de esa palabra, a él no le importaba esa palabra de Dios que Juan el Bautista estaba anunciando,
Él simplemente se quedaba en una escucha estéril. Y el problema de esta escucha estéril es que no fortalece nuestra vida cristiana. Y cuando la tentación, el pecado, las insidias del mal y de nuestra propia debilidad nos atacan, nosotros estamos desprotegidos, somos débiles y fácilmente caemos en el pecado, como Herodes, que a pesar de tantos mensajes que habrá escuchado de Juan el Bautista, tantas veces que él llamó a la conversión tanto a él como a Herodías y sobre todo a él, al final terminó sucumbiendo, no solo en los lazos del deseo del adulterio, sino también siendo un asesino. Y esto de forma interesante nos recuerda también a el rey David, que también terminó cometiendo adulterio con la esposa de Urías y al final también se convirtió en asesino. La diferencia es que David se convirtió. En cambio, Herodes y Herodías no lo hicieron. Y de hecho, según unas antiguas tradiciones y leyendas, tanto Herodes como Herodías murieron y sufrieron cosas indecibles como castigo a lo que le hicieron a Juan el Bautista. Pero independientemente de todo esto, queridos hermanos, la palabra de Dios es una palabra que nos llama continuamente a la conversión. Y a veces nosotros nos dedicamos a predicarla y a escucharla. Pero de nada sirve todo eso si no estamos dispuestos a cumplir lo que la palabra nos manda.